Hola a todas y bienvenidas al módulo 3, la estructura externa. Hoy es lunes 1 de junio y tal y como os prometí, abrimos las puertas al corazón del lore y la geopolítica de vuestras novelas. Hasta ahora hemos trabajado las bases internas, pero hoy vamos a dar el salto a lo que el lector ve en cada página. Vamos a aprender cómo hacer que vuestro mundo se sienta inmenso, vivo y peligroso desde el primer capítulo, utilizando de forma conjunta las dos fichas que ya tenéis en el Drive, la ficha del sistema de magia y la de coherencia, que se encuentra dentro de la carpeta de escaleta. Así que vamos allá. Empezamos con el punto 3.1, el precio del poder dentro de los sistemas de magia y economía del esfuerzo. En vuestra ficha del sistema de magia tenéis un apartado clave que es el precio a pagar. Esto no está ahí por pura estética, no es un adorno en vuestros apuntes, es pura economía del esfuerzo. Si vuestros magos o vuestras criaturas pueden solucionarlo todo sin pestañear, la historia muere porque no hay un conflicto coherente. Pensadlo durante un segundo. Si tu protagonista puede resucitar a los muertos con solo chasquear los dedos, la muerte deja de ser una tragedia, se convierte en un trámite aburrido. Si un sanador cura una puñalada mortal al instante y sin coste alguno, ¿qué sentido tiene que el lector sufra cuando hieren al héroe en una batalla? Ninguno. La tensión dramática se va directamente a cero. Para que la magia fascine a tus lectores, tiene que costar algo, tiene que tener un precio, tiene que doler. Por ejemplo, tenemos el Señor de los Anillos. Usar el anillo único te vuelve invisible, sí, pero corrompe tu alma y te expone directamente al enemigo. Hay un coste brutal. En cambio, si tu magia es gratis, tu historia realmente es que no vale nada, no transmite, no conecta. Si tu protagonista se enfrenta a un ejército y los fulmina a todos sin pestañear, el lector cierra el libro porque sabe que jamás va a perder. Las limitaciones y los sacrificios definen a los héroes muchísimo más que sus superpoderes. Así que os quiero ver rellenando este apartado de la ficha 2 respondiendo a tres grandes preguntas de control que son innegociables. ¿Qué gasta el personaje al usar la magia? ¿Cansancio físico? ¿Sangre? ¿Pierde un recuerdo valioso cada vez que invoca un hechizo? ¿Cuál es su límite biológico o místico? ¿Qué pasa si vacía sus reservas de poder en mitad de una persecución? Y sobre todo, cómo afecta esa limitación a las decisiones urgentes de vuestra trama. Hay que obligar a los personajes a elegir para que la historia tenga sentido y sea adictiva. ¿Uso la magia para salvar a mi aliado sabiendo que el coste me dejará inconsciente y a merced del enemigo? Ahí es donde nace la buena literatura. Si la magia no cuesta nada, no vale nada. En resumen, la economía del esfuerzo se basa en el peaje del hechicero. Todo acto místico requiere un coste equivalente. Puede ser físico, como el sangrado, la fatiga, o de cordura. La evolución social. Si la magia es común, la arquitectura y las ciudades habrán evolucionado también, ¿no? Para canalizarla y contenerla. Y la penicilina versus el milagro. Los magos cobran caro. El pueblo llano inventará soluciones tecnológicas para tratar de sobrevivir en el día a día. Pasamos ahora al siguiente bloque, el punto 3.2. Las sociedades de vuestros mundos no nacen de la nada, así porque sí, se estructuran en base a quien controla el recurso principal. Si en tu mundo la magia emana de unas piedras místicas específicas que se encuentran en un lugar concreto, quien controle las minas va a controlar la religión, las leyes, el ejército y las jerarquías. Pensad, por ejemplo, no sé, en ejemplos claros que no, para que no os bloqueéis. Si solo las mujeres de una estirpe concreta pueden canalizar el poder del fuego, vuestra sociedad no será un reino medieval típico, será un matriarcado absoluto donde los hombres probablemente estén relegados a mano de obra o a defensa secundaria. Por ejemplo, si la magia es una enfermedad de la sangre que se contagia y te vuelve loco, el gobierno no creará academias brillantes, creará guetos, murallas y una guardia de élite para cazar a los infectados, como pasa, por ejemplo, en Nacidos de la Bruma, si la habéis leído. Con los inquisidores, el recurso o el peligro místico dicta las leyes de la calle. Por eso os pido, por favor, que no construyáis utopías aburridas. Las sociedades perfectas y pacíficas son el somnífero definitivo para un lector.
Mostrarle las grietas, la oscuridad, el horror en vuestra ficha de pueblos y criaturas, estructura social. Vais a diseñar el punto de ruptura. Quiero que os hagáis estas tres preguntas básicas para conseguir este objetivo. ¿Quién tiene el poder absoluto y quién se lo quiere quitar con uñas y dientes? ¿Es una élite de magos tiranos frente a una población pobre que no tiene poder? ¿Cómo vigilan las instituciones a los ciudadanos? ¿Hay un rito de paso obligatorio a los 16 años, por ejemplo, donde el gobierno te analiza la sangre para ver si tienes magia y si la tienes te encierran para siempre? ¿Dónde está la ley o el tabú más sagrado de esa cultura? Definid una sola prohibición severa. Por ejemplo, está prohibido usar la magia dentro de los templos religiosos. Y haced que vuestro protagonista tenga la tentación irresistible de romper esa ley en el capítulo 3. Una sociedad en calma no genera una novela de fantasía potente. Buscamos el conflicto, encontrar la grieta del sistema, darle un martillo a vuestro personaje y hacer que empiece a golpear donde más les duele. Y pasamos a la técnica de la linterna. A mí esta técnica me encanta porque es lo que hace que realmente una novela te enganche de verdad y puedas seguir el hilo sin aburrirte y sobre todo sin desconectar. Os pido por favor que dejéis de meter 3 capítulos de enciclopedia histórica, aunque sea mágica, antes de que el protagonista se tome el maldito café de la mañana. El lector no ha comprado un libro de texto de secundaria, ha comprado una experiencia, una novela. Imaginaos que entra a vuestro mundo completamente a oscuras. Vuestra narración en cada escena sería como una linterna. Tú tienes una linterna en la mano mientras vas escribiendo. Solo vas a mostrar e iluminar lo que el personaje ve, toca, huele o necesita en ese instante preciso para avanzar en la trama. El lore se entrega por goteo, nunca de un solo golpe. Vamos a ver ejemplos reales porque así a veces se ve como más claro. ¿Cómo se hace mal? El infodumping clásico. Tu protagonista entra a una taberna y abres un paréntesis de 3 páginas, y esto es mínimo en algunas novelas, que yo me he encontrado mucho más, para explicar que esa taberna se fundó durante la Guerra de las Dos Reinas, detallando la heráldica de la bandera, los nombres de los 4 generales que firmaron el Tratado de Paz en la Mesa del Rincón y el linaje del que procede el tabernero. Al tercer párrafo, el lector ha cerrado ya tu libro y se ha ido a dormir. ¿Por qué? Porque el presente, la acción, ha muerto. ¿Cómo lo podemos hacer bien utilizando la regla de la linterna? Tu protagonista entra a la taberna porque necesita esconderse de un guardia que lo persigue. Al iluminar la escena con la linterna del personaje, enfocas el suelo de madera, que cruje. Hay un olor denso a cerveza barata y a orín. Y en la mesa del rincón hay una cicatriz profunda quemada en la madera. El personaje pasa el dedo por la quemadura y piensa: aquí es donde la reina de las cenizas quemó vivo al último traidor. Y ya está, ya me has dado una píldora de lore histórico brutal de tu mundo, pero de forma orgánica, sin detener la acción y de un solo golpe sensorial. Ese protagonista está huyendo por un callejón oscuro. Al lector le da exactamente igual la genealogía del rey de hace 3 siglos, es que no le importa. Le importa en ese momento el barro pegándose a sus botas, el frío calándole la ropa, el eco del metal de las armaduras de los guardias que lo están persiguiendo. Pasad cada capítulo de vuestra escaleta por esta alerta innegociable de la ficha 1. Si habéis escrito más de 2 párrafos seguidos de pura historia o geografía estática, sin que ningún personaje actúe o hable, aplica la tijera sin piedad. La linterna solo alumbra lo que se pisa hoy o mañana. Y así pasamos al siguiente bloque, al bloque 4, donde los paisajes son reflejo de lo que ocurre en la historia. En el punto 3.4 recordamos que el paisaje no es un cuadro estático. El escenario también cuenta cosas sobre tu historia. Las ciudades góticas de piedra negra, los páramos desérticos o esos bosques asfixiantes que nos persiguen y nos observan, no están ahí simplemente para que os recreéis en 3 páginas de adjetivos maravillosos diciendo qué bonitos, nostálgicos o misteriosos son. Actúan como un personaje vivo más, una fuerza activa que oprime, desafía o libera la mente del protagonista. Vamos a ver un ejemplo de choque para que lo veamos claro en vuestras escenas, aplicado directamente a la novela. Si estás escribiendo, por ejemplo, fantasía gótica, la lluvia constante y la niebla perpetua que se mete en los pulmones
No están solo de decorado, de acompañamiento. Están ahí para pudrir la ropa del héroe, para que las heridas se le infecten por la humedad y para reflejar la decadencia de las instituciones de ese reino. Si tu protagonista cruza un páramo desolado tras sufrir una traición, el viento cortante y el suelo agrietado deben golpear su cuerpo con la misma violencia que su dolor psicológico. El entorno interactúa con la trama. Si el clima o los edificios no le ponen trabas a tu personaje, el escenario está muerto y es que al lector no le importa saber el color de los edificios, cuándo se construyeron, no le importa. Hay que mostrar la acción, acompañar a la trama. Esto lo aplicamos directamente si cruzáis los datos de la ficha de Construyendo tu Mundo con la auditoría de vuestra ficha de coherencia, ¿vale? Al final vamos a ir mezclando todos los apartados de las fichas porque lo que vamos a conseguir es una novela global, no por bloques. Así que recordad la regla de oro. El mundo exterior solo existe y solo es verdad allí donde vuestro personaje está pisando en ese instante. Y dentro de este mapa vivo, con el que estamos ya empezando a aclarar todos los puntos importantes para que tu novela realmente tenga ese peso que le dé coherencia y enamore a tu lector, grábate a fuego la regla del viaje. Esto es muy importante. Un mundo grande tiene que sentirse inmenso y pesado para el lector. Por favor, no abuséis del teletransporte en vuestras tramas. ¿A qué me refiero con esto? Si tus personajes tienen que cruzar un bosque maldito o tres reinos para llegar al clímax de la novela, piensa en El Señor de los Anillos, no pueden aparecer en la siguiente página sanos y salvos y con el pelo perfecto como si hubieran viajado en primera clase. El cansancio, el hambre, las ampollas en los pies, la falta de dinero deben existir obligatoriamente en vuestra fantasía para aportar esa fricción, ese realismo, para darle credibilidad. Si la magia o la conveniencia del guión solucionan todas las necesidades básicas del camino, le estáis robando al lector la sensación de peligro que le dará realismo a vuestra historia. Haz que el dinero escasee para pagar una posada, que la última hogaza de pan esté mohosa. La verdadera fantasía se sostiene sobre la lógica de lo inevitable. Pero cuidado, el viaje no es solo rellenar kilómetros. Usa el trayecto de forma estratégica para forzar la evolución del arco interno de tus personajes. Te pongo un ejemplo. Si tienes a dos personajes que se odian a muerte al principio de la novela, el clásico Enemies to Lovers del Romantasy, no se van a enamorar mientras cenan tranquilamente en un palacio. Se van a empezar a entender cuando la rueda del carro se rompa bajo una tormenta, cuando tengan que compartir la última manta para no morir de frío en el páramo, o cuando uno tenga que curarle una herida infectada al otro en mitad de la noche. El trayecto físico es el espejo del trayecto psicológico. Si tus personajes son exactamente iguales al salir de viaje que al llegar a su destino, ese viaje es que es relleno inútil, no ha servido para nada. Haz que el mapa los rompa y los transforme. Así que, queridas escritoras de fantasía, ya tenéis toda la información necesaria para empezar a trabajar con las nuevas plantillas del Drive. En este módulo 3 la misión es muy clara. Vamos a combinar la ficha 2 del sistema de magia con la primera parte de la ficha 1 de coherencia y vamos a ver un poco la gestión de kilómetros y desgaste del plan de viaje. Esto es importante. Aplicando la economía del esfuerzo y la regla de la linterna en cada capítulo de nuestra escaleta. Puedes dejarme tus dudas en los comentarios para ir avanzando entre todas. No quiero que te quedes con dudas porque estamos en una de las partes más importantes y nos vemos en la siguiente clase. Es el módulo 4, la estructura interna, psicología y personaje, que estará disponible el 8 de junio. Vamos a ver el ADN del personaje, don, traumas y cicatrices, el alter ego narrativo, cómo convertir luchas internas en material épico para tu historia, la psicología y el vínculo, cómo crear relaciones que no rompan el mundo. Esto va enfocado especialmente al romantasy. Así que feliz aprendizaje, querida escritora, y nos vemos el próximo lunes.